¿Les gustó la primera parte, el round 2? O sea, primero nos sobran los motivos, mostramos unas cosas, nos sobran los motivos, round 2. Les mostré que el pastor vive, por lo menos lo que suponemos, en una casa usurpada, que la justicia debería, ¿no?, investigar de qué forma se apropió de esa casa, si tiene las escrituras o no. Bueno, podríamos considerarlo no relevante, ¿no? Bueno, les conté también, les adelanté un poquito de que Omar denuncia en su página de Otra que le robaron documentación. O sea, les tendría que mostrar todo eso primero, pero yo sé que ustedes son muy ansiosos. Y les dije que tenía algo más fuerte, más truculento. No sé si truculento es el término correcto, pero algo un poco más fuerte. Y quiero empezar con eso y después mostrarle lo del otro si hay tiempo, y si no, hacer otro video para, digamos, ¿cómo decirlo en forma más diplomática? Demostrar que este señor es turbio, es cualquier cosa menos creíble, que miente mucho y que utiliza cosas que le pasaron a los demás para copiar y para decir: a mí me robaron la documentación de la iglesia, o me robaron la documentación de Alotra y están usando mi... A ver, yo les voy a mostrar ahora un blog de él que tiene todos los links a todas las cosas que hizo, al decálogo de fracasos del pastor, porque yo lo llamo decálogo de fracasos. ¿Por qué? Porque Alotra es una creación de él que no se entiende muy bien, pero cuando vas a leer el estatuto de Alotra, decís: que era un mini país eso, quería tener un montón de atribuciones, cobrar cuotas societarias, comprar propiedades. Decís: ¿quién se lo redactó? Porque a duras penas puede hilar 3 frases coherentes ese hombre. Bueno, y tiene muchos conocimientos de ley. Ustedes se dieron cuenta que tiene muchos conocimientos de ley el pastor. Bueno, ahora les voy a mostrar. Este es el blog del pastor. A ver si se va moviendo. Denme un segundo, porque ahora sí. Ven, al otra. Correo electrónico, lector audientes Yahoo. Esto es desde 2004. Blogger desde 2004. Society of Readers, Listeners and Viewers. A la otra delegación del rey. A la otra institucional. Acá en institucional está el estatuto de la otra. Tómense un ratito y lean, por favor, el estatuto de la otra. Psicología virtual. Esto es una página que dice: soy Alicia Pita, psicóloga especializada en asistencia a distancia. Esta es mi presentación profesional a la espera de tu comunicación por correo electrónico. Psicóloga a través de correo electrónico. Alicia Pita. Presidente de la otra. Él es el presidente de la otra, ¿sí? Les voy a ir mostrando uno a uno todas las cosas. Restauración del cuerpo de Cristo, a la otra. La doctrina del Nuevo Testamento. Honestamente, es mucha información. Si tienen ganas de verlo, blog.com. Yo se los voy a dejar en la descripción del video. El perfil de Alotra, ¿sí? El usuario es Alotra en blog. Voy a dejar el link ahí. La Iglesia de Dios es eso.
Arrepentimiento, esto es bastante interesante. Dice, el arrepentimiento es un acto condicionado, remordimiento, justificación, regeneración. Esto es muy perturbador. Créanme que es perturbador leerlo con el diario del lunes luego del doble homicidio de Florencio Varela de Paloma y Josué. La regeneración es una obra de Dios en el corazón de la persona que ha sido justificada produciendo una vida espiritual nueva. El hombre está o se encuentra muerto sin vida interior en sus transgresiones y pecados por causa del pecado de Adán y es vivificado y regenerado por Cristo. Nuevo nacimiento, santificación, bautismo en agua. A todo esto, volviendo al punto, la iglesia de Dios de sede central, que él dice ser su iglesia, los documentos adulterados en los que él aparece luego de mucho tiempo, con otra letra, no tiene los requisitos, yo ya se los dije, para tener un registro de culto. Por ejemplo, uno de los requisitos es una doctrina. No está establecida la doctrina en ningún lado de este pastor. Pero sí puede ordenar pastores, y lo vimos en su Facebook. ¿Sí? Acá. Hay un Facebook. Tiene 3 entradas nomás. Y con todo el mundo tiene problemas, hasta con Facebook. Muestra el reclamo de nuestro bloqueo. Lo bloquearon en Facebook. ¿Por qué? No se sabe exactamente. Y no lo leo, honestamente no lo leo. A ver si se puede ver. Lo bloquean por pasar cosas de la Copa de Fútbol, no sé qué cosa es. La verdad que desconozco qué. Bueno, tiene 3 entradas de ese Facebook. De al otra. Sociedad no tiene nada. Esto, Sociedad de Oyentes y Televidentes no tiene nada. Maratón de la Costa. Ustedes van a decir, es muy aburrido, ¿para qué quiero ver esto? Bueno, al otra hay la ley, leyes argentinas, ley del consumidor, delegación del rey, contaminación a Lomas de Zamora, un río, contaminación ambiental. Esto no se puede prácticamente leer, es muy ilegible. 12 de mayo de 2007 dice por ahí, pero lo tengo que analizar bien para ver qué dice. Bueno, acá está la otra institucional. Hay muchas cosas. Hay una página de la otra. Ya se las voy a mostrar. Prensa de la gente, un hilo al otro. Ahí está. ¿Sí? Acá hay muchas entradas, muchísimas entradas. Reunión contra la impunidad en HSD, que es Honorable Consejo Deliberante de Argentina. Bloque Frente a Inclusión Social, Honorable Cámara de Diputados de la República Argentina, Cámara de Diputados, perdón. Honorable Cámara de Diputados. Hay más. Eso después era prensa de la gente, experiencia de software, montón de cosas. Está el estatuto acá de la otra. Acá también está la denuncia de que le roban documentación de Aloctra. Esta parte, adoptada por homosexuales, por favor, léanla después. Es tremendo las cosas, es totalmente homofóbica las publicaciones. Taller de periodismo social, bueno, esto es Aloctra.
Esto te lo voy a dejar para después. ¿Sí? Lo voy a dejar para el final. O para otro video. Pero no quería irme sin mostrárselos porque les dije que lo tenía y cómo se enlaza una cosa con la otra. Bastante activo, todo el 2007, fíjense, ¿eh? 2007, agosto, diciembre 17 del 2007, diciembre 19 del 2007. Están usando nuestro nombre y Google Alert, peligrosidad para entrar a páginas dudosas. Google nos avisa de lo siguiente, que no entren acá. Dicen que para más información sobre este tipo de páginas, por favor, y te dan un software, Stop Badware. O sea, está diciendo que está en equipo dañino y te manda un software para que instales en tu computadora o teléfono. Bueno, un hilo tal otra. Psicología virtual, lectoaudiente universal, que tampoco tiene nada. Pero de este blog, lo que más me hizo es esta entrada. Lo que más me hizo ruido fue esta entrada. Pablo Salvador Olivares. ¿Qué hay? Nada. 1970. Nada. 1 de enero de 1970. ¿Quién es Pablo Salvador Olivares? Entonces puse, ¿quién era Pablo Salvador Olivares relevante en 2004? ¿Qué Pablo Salvador Olivares era relevante en ese 2004? ¿Y saben lo que me encontré? Me encontré con esto. Pedido de reclusión perpetua para el caso de la francesa asesinada. Periné Bermond es la víctima. El juicio por el crimen de Periné Bermond llega a su fin. Los abogados de la familia de la joven francesa. ¿Quién es Pablo Salvador Olivares? Un vigilador que fue condenado por el crimen de esta chica. ¿Y fue condenado por qué? ¿Y cómo? Eso es lo más intrigante. ¿Y saben qué más? Ahora les voy a contar qué más. Algo muy, muy importante. El juicio por el crimen de Periné Bermond llega a su fin. Los abogados de la familia de la joven francesa y el fiscal reclamaron ayer que fuera condenado a reclusión perpetua al vigilador privado Pablo Olivares, detenido por el homicidio del estudiante, cometido en abril de 2004. En un departamento del barrio porteño de Retiro, la defensa pidió su absolución y en la audiencia estuvieron presentes los padres y unos tíos de la joven. Hoy, a partir de las 9, el acusado podrá decir sus últimas palabras antes de que se conozca el veredicto. Poco más de 2 horas alegaron los abogados querellantes, quien consideraron a Olivares como el autor del homicidio criminis causa de la francesa. Es decir, que fue cometido para ocultar un delito previo. En este caso fue la violación. ¿Ustedes escucharon bien? Si no, se los repito. La audiencia en el Tribunal Oral Criminal número 9 de Capital Federal comenzó alrededor de las 10 de la mañana. Durante un poco más de 2 horas, alegaron los abogados querellantes Luis Velasco y Alfredo Bataglia, quienes consideraron a Olivares como el autor del homicidio criminis causa. Carátula de la causa Josué y Paloma, criminis causa. De la francesa. Es decir, que fue cometido para ocultar un delito previo. En este caso fue la violación. ¿Quieren que les cuente brevemente de qué se trata? La jovencita esta, estudiante de intercambio francesa, de origen francés, la encontraron muerta luego de que la violaron. ¿Sí? El principal sospechoso fue este señor, que fue condenado por esto, porque no estaba en su lugar de trabajo. Les voy a contar un poco más de pormenores. El ADN no fue concluyente.
todo lo que se usó para condenar a este hombre fueron pericias psiquiátricas y psicológicas y testigos. Así que cuando nos dicen que faltan evidencias físicas, hay condenas sin evidencia física. Hay condenas sin evidencia física, con testimonios y pericias psiquiátricas y psicológicas. Al mediodía llegó el turno del alegato del fiscal del juicio, quien se sumó al pedido de Velasco y reclamó la reclusión perpetua para Olivares, acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio calificado criminis causa. Necesito recordarles que Omar dijo desde el principio que a su hija la abusaron. Esto no es todo lo que me... A ver, no quiero ser repetitiva, que te hace ruido, que es perturbador, que es raro, porque usamos mucho la palabra raro en este caso. Esto está publicado en el blog de Omar. No necesito recordarles que esto está publicado en el blog de Omar. El nombre de este homicida condenado, abusador y homicida condenado, está en el blog de Omar, en el 2004. Pablo Salvador Olivares. Está en el blog de Omar. Por su parte, la querella destacó los peritajes. La querella destacó los peritajes de ADN realizados en el marco de la causa que no permitieron descartar que restos de semen encontrados en el cuerpo de Periné pertenecieran al vigilador. El ADN no fue concluyente. De acuerdo con la investigación, la violación de la joven fue por dos vías, anal y vaginal, y en ambas se encontró semen cuyo grupo sanguíneo coincide con el de Olivares, pero como el cuerpo fue encontrado después de 48 horas del hecho, ya no había elementos como espermatozoides para determinar con exactitud si el semen era del acusado. Otra cosa, para aclararle a Osorio que tanto le da rosca con el tema del preservativo, fíjense que tampoco podrían sacar ADN si hubiera tenido líquidos seminales ese preservativo, porque se hubieran deteriorado las muestras 48 horas después. De eso se agarró la defensa, contó una fuente cercana al caso, la sangre del semen encontrado en la víctima, que es del mismo tipo que la del acusado, más los testigos que lo incriminan y las pericias que se hicieron llevan a pensar que es el responsable. O sea, no hay una prueba que lo indique como tal, ¿sí? Que sea fehaciente. Les voy a explicar el tema de la sangre. Grupo y factor. Hay grupo 0, A, B y AB. ¿Sí? 0, A, B y AB. 4 grupos. Factor RH positivo, RH negativo, que serían 8 grupos y factores que podemos dividir la población mundial en 8 grupos y factores sanguíneos. La población mundial en 8 grupos de grupo y factor sanguíneo. O tenés A, positivo o negativo, B, positivo o negativo, AB, positivo o negativo, o grupo 0, positivo o negativo. Casualmente, o puede ser que sea correcto, que sea él, está condenado, así que no importan las suposiciones que pueda hacer, este hombre está condenado por el caso. Con el grupo y factor fue suficiente para condenarlo. No necesitaron ADN, porque no había ADN, no se pudo determinar. Por su parte, el abogado de Olivares, Vicente Maynique, pidió la absolución de su asistido por entender que durante el juicio no se reunieron pruebas suficientes para condenarlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Son todas pruebas circunstanciales. A ver, no estoy defendiendo a un asesino, no estoy defendiendo a un violador, porque la justicia lo condenó, pero
me debo hacer objetiva. No hay prueba que lo acuse directamente. Hay pruebas circunstanciales. Ya les digo que grupo y factor hay 8 en total en todo el mundo. Es decir, dentro de esos grupo y factor puede ser un gran caudal de personas. ¿Sí? Porque tranquilamente le podrían haber hecho ADN a todo el edificio y cuántos hubieran coincidido con el mismo grupo y factor. ¿Me explico? Tendría que haber algo más. Testigos. Hubo testigos. También hubo pericias psiquiátricas y psicológicas. Por su parte, bueno, durante el juicio no se reunieron pruebas suficientes para condenarlo, ya que ninguno de los estudios de ADN comprometieron a Olivares y algunos incluso lo excluyeron de la escena del crimen. O sea, a la hora de pedir condena, los querellantes del fiscal tomaron en cuenta además el perfil psicológico del acusado y sus conductas sospechosas, tales como mentiras que dijo a actuales testigos de la causa en la adulteración del libro de registro de ingreso del edificio donde vivía la víctima, en el que había datos como el número de pasaporte, ya que confirmaron que son falsos. Las amigas francesas de la víctima declararon que Perrine no le abría a nadie que no conociera. Sí, pero el vigilador lo conocía porque estaba en la puerta del edificio. En Francia tienen la cultura de los vigiladores protegen y por eso se confía en ellos. Ella, Perrine, le abrió porque lo conoció. Es circunstancial. Puede haber sido otra persona. Perrine Vermont, de 25 años, fue hallada asesinada el 12 de abril del 2004 cuando la policía llegó al departamento del octavo piso 36 al departamento octavo del octavo piso 36 en el edificio de Florida 878 a raíz de un aviso de unas amigas, también francesas, que estaban preocupadas porque no tenían noticias de Perrine. La joven, que estudiaba administración de empresas en la UCAT, en la Universidad Católica, estaba tendida en un sofá, vestida con un pijama y con un cuchillo clavado en la garganta. Otro dato. Estaba vestida. ¿Sí? Y a lo que me hace llevar a una declaración que hizo Osorio en un momento al principio, cuando hablaba de que los abusadores vuelven a vestir a la víctima. ¿No les parece demasiada coincidencia que tengamos una entrada en el blog de Omar sobre un homicida abusador de este caso, que luego él dice 21 años después que a su hija le pasó lo mismo, que la mataron para ocultar la violación y que su novio la defendió? Y que estaba vestida, que eso lo dice Osorio. Que el abusador viste a las víctimas. No necesariamente, depende del perfil del abusador. Y con un cuchillo clavado en la garganta. El cuchillo, les voy a aclarar algo, fue clavado post-mortem. Primero la habían matado, o sea, primero la habían abusado, la golpearon, la noquearon, la abusaron, estaba inconsciente ella, la asfixiaron y luego, después de muerta, le clavaron el cuchillo. ¿Sí? El cuchillo fue post-mortem. La autopsia había determinado que la chica murió asfixiada luego de ser golpeada. Durante el juicio, Olivares se declaró inocente y afirmó que jamás podría haber abusado de la joven porque a los 13 años fue violado y desde entonces tiene problemas para mantener relaciones sexuales. Una defensa un poco tibia. Para el vigilador, el asesino podría ser Sergio Domínguez, un empleado de una inmobiliaria que había alquilado el departamento a Vermont. Sin embargo, los investigadores entendieron que la visita de Domínguez nunca existió y fue asentada por Olivares en los registros de visita del edificio para desviar la pesquisa. Esta es otra página, Infobae. Habla también 5 testigos, entre ellos el ex jefe del laboratorio químico de la policía científica. ¿Por qué me detengo tanto en este caso? Porque Omar se cansó de decir que a Paloma la abusaron o que la intentaron abusar. Y es otra cosa que está tratando de instalar otra vez Osorio y Marcelo con ayuda de ese streamer. De que a Paloma la abusaron y por eso la mataron, para ocultar la violación.
5 testigos. El supervisor de la empresa de seguridad, bueno, van a declarar. Las pericias químicas acá, ¿no? El Tribunal Oral en lo Criminal, integrado por los jueces Cabral, Fernández Ramírez, bla, bla, bla. Vermont, de 22 años, fue hallada asesinada el domingo 12, eso ya lo vimos. Olivares se declaró inocente. No cometió, Domínguez dijo a los jueces que no cometió el homicidio y que nunca había visto a Olivares, quien lo acusa de haber sido la última persona en haber estado. A ver, se me fue. Con Periné antes de ser hallada sin vida. No sé si le hicieron cotejos de ADN a este hombre, Sergio Domínguez, ¿eh? Según Olivares, Sergio, el de la inmobiliaria, había ido a visitar a la chica el viernes a la noche. Él asentó su nombre en el libro de visita junto con un número de documento que le suministró. Y no lo vio salir del departamento hasta que terminó su guardia. En la última audiencia, desarrollada el 28 de marzo, un perito del cuerpo médico afirmó que el ADN hallado en los restos seminales recogidos del cuerpo de la francesa Periné Vermont no se corresponden con el patrón genético del vigilador. O sea, este caso es también para analizar, porque el tipo está preso, está condenado por violación, y acá dicen que el patrón genético no corresponde con el del vigilador. Entonces, sería digno de revisión el patrón. O sea, 20 años después, hay otras tecnologías para poder tratar de ver si realmente fue homicidio o no. La médica forense, bueno, hizo paro, otro bucal con 15 fragmentos que se encontraron y que pese a que no se obtuvo un resultado concluyente, permiten excluir a Olivares en la violación. O sea, al tipo lo excluyeron, igual lo condenaron. Otro testigo de la última jornada. En las uñas de Vermont se encontró material con datos celulares de 2 mujeres, uno de los cuales pertenecía a la víctima, y descartó que fuera un hombre porque carecía de cromosoma Y. O sea que las atacantes podrían haber sido mujeres. Una de las hipótesis iniciales de la investigación fue que la chica fue asesinada tras una pelea con otra mujer y un hombre, pero nunca se recolectaron pruebas suficientes para avanzar en esa dirección. O sea, las investigaciones son una cagada en Argentina. El tipo está preso hace 20 años y no hay una prueba que indique que fue él. No lo estoy defendiendo, estoy diciendo lo que dicen los diarios. El vigilador llegó a juicio acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio calificado, crímenes causa. Lo mismo que dice Omar que pasó con Paloma. Y el dato está en un blog de él de hace 21 años. Delito por el cual podría recibir, bueno, ya lo condenaron, esta nota es vieja. Voy a ir a otra nota. Y es la de página 12. Y esa es la que más creo que la leí. Sí, no. Denme un segundo, creo que las leía todo. La Nación. Hay una que ya la voy a buscar en La Nación. Denme un segundo. Denme un segundito. Página 12, acá. Un vigilador privado de un edificio de retiro. Bla, 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 bla. El condenado es Pablo Olivares, de 25 años, quien tras escuchar la sentencia, era esposado, miró a los padres de la víctima. Su hija no tuvo justicia. Yo también estoy de acuerdo en eso. No lo estoy defendiendo. No me maten, pero ya les leí lo que se dijo. Con esos datos que no correspondía el ADN, es muy difícil. Estamos pidiendo que identifiquen el ADN para saber quién mató a Paloma y Josué, porque al principio decían que había un tercer patrón genético, ahora dicen que no hay otro que no sea el de los chicos. A ver, que a mí me hace ruido, ¿cómo es que en un análisis preliminar se dice que hay 3 patrones genéticos y ahora dicen que no, que hay 2 nomás? ¿Dónde está el otro patrón? ¿Dónde está ese patrón genético que falta? Porque a nosotros nos dijeron otra cosa.
Yo quiero saber a dónde está el tercer patrón que se nos dijo que estaba. Eso es un análisis preliminar. Cuando se hace grupo y factor y estaba el de Paloma, el de Josué y el de un tercero desconocido. De eso al ADN, para determinar compatibilidad genética. En el análisis preliminar había 3. Uno de Paloma, uno de Josué y uno tercero que no se sabía de quién era. Ese tercero ahora no está. ¿Dónde está? Está el tema de que cuántas muestras pudieron haber sido descartadas por mal procesamiento, porque estaban mal embaladas. Entonces los del laboratorio dicen, no, esta no la procesamos. Que es lo que supongo que va a pedir Diegues, supongo, porque no lo sé, que va a pedir Diegues es pasen todas las muestras íntegras a la federal y que las analice todas. Y la federal o gendarmería van a hacer un trabajo prolijito, porque son mucho más prolijos que otros, y van a decir, hay 241, 280, no me acuerdo cuánto eran, 241, 281, número más, números menos, más de 200 muestras, tienen que analizar todas y que me digan de quién es el tercer patrón genético. ¿Sí? Porque por todos lados se dijo que había un tercer patrón genético que no correspondía al grupo y factor ni de Paloma ni de Josué. Eso está en un montón de videos de noticiero, de abogados y de todo. Así que hay que esperar. ¿Va a pasar más tiempo? Sí, va a pasar muchísimo tiempo. Son muchas muestras genéticas. Pero hay que tener fe, hay que tener esperanza. Volvemos a esto. ¿Por qué recalco en esto? ¿Por qué recalco en este caso? Porque lo puso Omar en su blog. A ver, no estoy contando nada que no les haya... Esto está todo público. Lo que les mostré en el anterior video también está público. Lo puso Omar. Yo no le estoy tirando ningún fardo, ninguna cosa rara a Omar. Omar en su blog puso el nombre de este tipo. Este tipo fue condenado por abuso sexual y por la muerte de la chica que fue para ocultar la violación. ¿Sí? El fiscal de juicio, Horacio Michero, había pedido esta condena al entender que Olivares violó a la chica que estudiaba en la Universidad Católica y que luego la asesinó al clavarle un cuchillo en el cuello para ocultar el abuso. Los abogados de Olivares en realidad no murió por el cuchillo, ya se los expliqué, murió por asfixia y después le clavaron el cuchillo. Los abogados de Olivares dijeron que el fallo es arbitrario y anticiparon que lo recurrirán ante la Cámara de Casación para que revea la sentencia. La madre de Olivares, apenas contenida, mientras estaba en el Palacio de Justicia, al llegar a la calle se desahogó, lloró y entre gritos e insultos reclamó la inocencia de su hijo. Se la agarraron con mi hijo, mi hijito, mi bebé, exclamó su hijo al pronunciar las últimas palabras antes del veredicto. Dijo que fue víctima de una mala investigación. Es muy posible con esta... A ver, lo estamos viendo en el caso Paloma y Josué. Un desastre. Pero no es de ahora, es en el sistema el desastre. ¿Sí? Hay muy buenos fiscales, hay fiscales de mierda como Bustos Rivas, ¿sí? Hay mucha gente, pero las investigaciones no tienen que estar a cargo de fiscales, tienen que estar a cargo de equipos especializados. El fiscal sabe de leyes, no de investigación. Y al fiscal le caen, ¿cuántas causas por día? ¿Cuántas causas por día le cae a un fiscal? 10, 20, 30, 40, 50 causas por día. ¿Y por mes cuántas les caen? Y todas las tiene que investigar y seguir al pie. Imagínense que nosotros estamos quemados con este caso y lo estamos viendo todos los días, un solo caso. Imagínense un tipo que tiene 10, 20, 30 causas por día. ¿Cómo va a poder investigar? Si primero no sabe de lo que le están hablando porque el fiscal es abogado, no es investigador criminal, no sabe de pericia, no es psicólogo, no es investigador. A ver, hay excelentes fiscales que saben un montón y que investigan muy bien. Pero la formación del fiscal no es la investigación criminal. Hay que ser honestos con esto. No le podemos pedir a un verdulero que haga una cirugía, no sé, una apendicitis, porque es verdulero o un carnicero. Porque no es su tarea. El fiscal tiene que procurar representar al pueblo a la comisión de un delito. Esa es la tarea del fiscal, no investigar. Si bien lo dice la ley,
es momento de que empecemos a tratar de cambiar lo que está mal, de poner equipos de investigación criminal que sepan lo que tienen que hacer y que le lleven todo hecho al fiscal. Y que no tiene que estar en manos de la policía, porque sabemos también que hay muy buenos policías que se rompen el traste laburando y que dan la vida por el laburo, y hay otros que son unos corruptos de mierda y que parece que se reúnen en Florencio Varela. Porque no hace falta que les diga los nombrecitos, ya se los dije en otro video. Y me hago cargo de lo que digo, porque el prontuario lo tienen ellos, no yo. La noche del asesinato. Olivares trabajaba para la empresa de seguridad privada Segan y cubría el turno de noche, de los fines de semana y feriados. En el edificio en el que vivían la estudiante francesa situada en Florida, Vermont fue hallada, asesinada el domingo de Pascuas del último año, cuando la policía llegó al departamento 36 del 8º piso de ese edificio, a raíz del aviso de unas amigas también francesas que estaban preocupadas porque no tenían noticias suyas. La joven estaba tendida en el piso junto a la cama, vestida con un pijama y con un cuchillo clavado en la garganta. La autopsia determinó que la chica había muerto asfixiada luego de ser golpeada y se encontraron restos de semen. En la investigación, el fiscal de la instrucción porteño Juan Andrés Necoli y policía de la comisaría 15ª y de la división homicidio de la Policía Federal obtuvieron varias pruebas para considerar como principal sospechoso del ataque al vigilador y fue detenido en su casa de Florencio Varela. ¿De dónde era el vigilador? De Florencio Varela. La chica era oriunda de Francia. Bueno, Olivares fue procesado por el crimen el 4 de mayo del 2004. Durante la investigación se estableció que en la entrada del edificio había 2 libros de novedades a cargo de la vigilancia privada. Allí aparece el nombre de Sergio, ese es el nombre de la inmobiliaria, junto a un número de pasaporte para identificar a la persona que visitó a la víctima la noche del viernes. Peritajes caligráficos determinaron que Olivares había hecho esa anotación y un experto dijo que estaba bajo un estado de claro nerviosismo. Vamos a aclarar algo. Las pericias grafísticas, ya lo dije yo en el tema del documento adulterado, grafísticas son para saber si alguien es el autor o no de un texto. Las grafológicas hablan del estado en el que se encuentra la persona al escribir. Esto hay justicias que la toman como ciencia a la grafología forense, que habla de los estados de ánimo, la personalidad a través de la escritura. Hay otras justicias que no lo toman como ciencia, ¿sí? Vamos a aclarar esto. Por ejemplo, Córdoba y Santa Fe, la grafología forense, sí. Y hay otras provincias que no. Entonces, es medio subjetivo. Eso es más para que lo analice un psiquiatra, un psicólogo, un perfilador criminal, más que un perito grafológico, ¿sí? Según el abogado Luis Velasco, que representa a la familia, los padres Vermont, lo único que siempre dijeron es que venían con la incertidumbre de lo que iban a encontrar y que presenciaron un juicio donde las autoridades actuaron. No corresponde ningún odio ni festejo. Bueno, básicamente no tengo la nota. Seguramente voy a cortar acá y voy a anexarlo o se lo voy a mostrar. Este muchacho decía en una de las tantas notas que voy a ir buscando mientras les hablo, que lo que lo salvó fue la iglesia, ¿sí? Lo que lo salvó fue la iglesia de esos abusos y todo eso. No me acuerdo exactamente cuál era la nota. Denme un segundo que la voy a buscar. Denme un segundo. Corre, sí, estamos. A ver, esta es. Tardé un ratito. Ustedes no se van a dar cuenta, pero bueno. La cuestión es que esta es. Esta acá. Esta es la nota que les quiero mostrar. O sea, ustedes vieron que este hombre es de
Florencio Varela, que su nombre aparece en el blog del pastor y que el delito por el cual lo condenaron, perdón, se me trabó todo, es homicidio criminis causa. O sea, supuestamente no, está condenado, así que puedo afirmarlo, la mató, porque la justicia lo dice. Yo tengo mis dudas, pero la justicia dijo que la mató para ocultar que la violó. ¿Sí? Lo mismo que dice el pastor que pasó con Paloma, que la mataron para ocultar la violación. Lo mismo que están tratando de instalar ahora. Que casualmente lo dice 20 años antes el pastor, mucho antes de que naciera Paloma. Necesito hacerles acordar lo que declaró Brenda y su mamá, que le pasó a Brenda con un exnovio que tenía mucha relación con el pastor, supuestamente. Hay un par de notas de Brenda y su mamá contando una situación de que a Brenda la abusaron y que la querían llevar a una comunidad y qué sé yo. Que fue justo cuando el pastor apareció en la vida de Brenda, ¿no? ¿Todo es casualidad o nada es casualidad? Y si voy a hacer y si fue un primer intento lo que le pasó a Brenda y salió mal porque Brenda se escapó, porque ella cuenta que se logró escapar y llegó todavía aturdida a la casa de la mamá pidiéndole ayuda. Y si a Brenda la drogaron y la abusaron. A Brenda, según ella y según su mamá, la drogaron y la abusaron. ¿A ustedes no les hace un poquito de ruido todo esto? Estoy leyendo noticias y estoy hilando todo lo que yo encontré. Todo esto se lo mandé a Diegues, así que por favor no me digan nada. Yo se lo mandé. No lo debe considerar relevante, no le debe interesar. Entonces se los cuento a ustedes para que alguien le ponga el foco a esto que a mí en particular me hace muchísimo ruido. Que en el blog del pastor del año 2004 aparece el nombre de este sujeto. Este sujeto fue condenado por homicidio, crímenes causa, por el abuso sexual, con acceso carnal, de Priné Vermont, y luego la asfixió y luego le clavó un cuchillo en la garganta. Mismo delito que dice Omar que le pasó a Paloma. Y que casualmente la otra hija de Omar, la que negó tener en un momento, pero que después salió a la luz, sufrió una violación y un intento de quién sabe qué porque se logró escapar. ¿No les hace mucho ruido la circunstancia de las hijas que pasó de Omar? Y que el nombre de un abusador condenado, de un homicida condenado, esté en el blog personal de Omar. Sin ninguna entrada, pero el año corresponde, 2004, el blog es del 2004. Así que no hay mucho Pablo Salvador Olivares en ese año. De Florencio Varela, repito, de Florencio Varela. Este Pablo Salvador Olivares era de Florencio Varela. Voy a leerles la nota que quería mostrarles. El vigilador imputado por el crimen del estudiante volvió a reiterar que es inocente y se defendió de la acusación al asegurar que él jamás podría haber abusado de la joven porque a los 13 años fue violado y desde entonces no puede tener relaciones sexuales. Se trata de Pablo Olivares, que declaró ayer ante el Tribunal Oral 9 en la primera audiencia del juicio oral que se le sigue por el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio calificado criminis causa de Periné, por el cual podría recibir la pena de prisión o reclusión perpetua. En medio del llanto y ante la sorpresa de los asistentes a la sala de audiencias, entre ellos los padres de la víctima que viajaron desde Francia, Olivares brindó un estremecedor testimonio sobre el abuso que sufrió y dijo que ni siquiera su familia conocía este hecho. Tenía 13 años cuando una persona me violó. No dice si fue hombre o mujer. Yo no puedo hacer el amor con mi mujer porque nunca superé esto. Lo único que me sacó adelante fue la iglesia. Otro signo de alerta, bandera roja. ¿A qué iglesia asistía Pablo Salvador Olivares?
Estoy tratando de ubicar al abogado Maynique o a la familia de este hombre, porque quiero contar el caso desde el punto de vista de Pablo, de su familia. Quiero saber a qué iglesia iba Pablo en Florencio Varela. Pablo Salvador Olivares, condenado por el homicidio de Perine Bermud. Me gustaría contactarme con el abogado Maynique o con la familia de este muchacho para conocer más detalles de Pablo, desde el lado de Pablo. ¿Sí? Lo único que me sacó adelante fue la iglesia y el amor de mi madre. Quiero saber quién es su mamá. Quiero saber si él sabe quién fue el abusador. ¿Y a qué iglesia iba Pablo? ¿Y por qué razón Omar Gallardo lo podría haber puesto en su blog? Personal. Es su nombre ahí. ¿Sí? Fue una persona gorda, asquerosa, que me respiraba en la oreja. Yo gritaba, no me puedo olvidar de lo que me hicieron. Me hicieron. No fue una sola persona. Fue una persona gorda, asquerosa, que me respiraba en la oreja. Yo gritaba, no me puedo olvidar de lo que me hicieron. O sea, que hay alguien más que posiblemente haya estado observando. Me gustaría contactarme con esas personas, con Pablo, con el abogado, con Maynique o la familia de Pablo. Quiero escuchar su punto de vista. Quiero escuchar. Porque yo creo que las pruebas eran circunstanciales, lo dijeron sus propios defensores. Es muy raro, ¿sí? La justicia funciona como el Tujes y en este caso... A ver, ¿podría ser que me equivoque? Sí, totalmente. Puede ser culpable porque lo dictaminó la justicia. Pero también puede ser una persona inocente, que no sería la primera vez que está preso por un crimen que no cometió. Porque el ADN no corresponde y porque había signos de que hubiera una mujer en ese lugar y que no lo investigaron. Malas investigaciones. No sé qué es peor para la justicia. ¿Un culpable libre o un inocente preso? No sé qué es peor. No sé qué es peor. ¿Un culpable libre o un inocente preso? Lo voy a repetir. Fue una persona gorda, asquerosa, que me respiraba en la oreja. Yo gritaba, no me puedo olvidar de lo que me hicieron. Y me acusan de violación cuando yo odio a esa gente. Agregó ante los jueces Luis García y Luis Cabral Fernando Ramírez. Olivares afirmó que el único que sabía de este hecho antes de su declaración de ayer es un compañero de la cárcel de Marcos Paz y que decidió contarlo en el juicio porque se siente obligado. Vamos a aclarar algo. Le pueden haber hecho 20.000 pericias psicológicas. Y una persona víctima de abuso no lo va a contar hasta que no esté listo. ¿Sí? Porque pasan años antes de que una víctima de abuso tenga el valor de decir qué es lo que le pasó. Y más en un hombre. ¿Sí? Porque la sociedad es una mierda. ¿Sí? La sociedad es una mierda. ¿Qué quieren que les diga? Yo le voy a dar el beneficio de la duda. La justicia no se lo dio, está condenado. Me gustaría hablar con él, me gustaría hablar con su abogado, me gustaría hablar con su mamá o con su familia para saber qué es lo que pasó realmente. ¿A qué iglesia iba? Escuchar su versión de las cosas. Honestamente quiero escuchar su versión de las cosas. Olivares afirmó que el único que sabía de este hecho, bueno, eso ya lo leí, hoy me siento obligado porque me acusan de algo que no puedo hacer. A ver, esto se puede determinar. Si el hombre sufre de insuficiencia eréctil, se puede comprobar, porque es psicológico.
Remarcó el imputado que es defendido por el abogado Vicente Alejandro Maynique. Con este señor me gustaría hablar. Lo estoy rastreando, no puedo encontrar su estudio, figura como abogado, pero no puedo encontrar un número de teléfono, un Facebook, un Instagram, nada. Si alguien lo conoce, directamente le pido, por favor. Tienen correo, tienen Instagram, tienen de todo para hacerme llegar por mensaje, por favor. Quiero hablar con él, quiero contar desde el punto de vista de Pablo el caso. En otro tramo, Olivares se volvió a repetir la misma coartada que durante la instrucción, y sostuvo que el asesino podría ser un tal Sergio, el de la inmobiliaria, que según sus dichos visitó a la joven francesa 3 días antes de que el 12 de abril del 2004 fuera encontrada asesinada. A la chica la encuentran 2 días después. El tipo la visitó 3 días antes. Hay que ver, 2 o 3 días. Depende del estado de descomposición, se puede terminar o no, si había aire acondicionado o no. Si hay un aire acondicionado prendido, se retrasa la descomposición, o sea, si está en frío, se retrasa la descomposición y te puede dar distinta la data de muerte. O sea, se preserva la temperatura, se baja la temperatura, es como si lo hubieran conservado en frío, ¿sí? Lo hubieran refrigerado. Se retrasa la descomposición natural. Así que puede ser. No lo investigaron, no le hicieron, no sé si le hicieron toma de muestras para verificar que el patrón genético se corresponda o no, porque no siguieron esa línea de investigación. Es lo que dijo Osorio el otro día, y que le tengo que aclarar al doctor Osorio que las cosas no se hacen así. No se hace una hipótesis si se buscan las pruebas para sustentar esa hipótesis. Se recogen las pruebas y en base a las pruebas que hay o las evidencias o indicios que hay, se construyen las diferentes hipótesis. Y se van descartando hipótesis a medida que las evidencias hablan o los cuerpos hablan, ¿sí? No se elabora una hipótesis y luego se ajusta la evidencia a esa hipótesis. No funciona así la investigación criminal, doctor. Se recogen evidencias, se trata de reconstruir la verdad histórica de los hechos mediante comprobación científica. Y se elaboran las diferentes hipótesis a partir de lo que se puede reconstruir con el lugar del hecho, con los cuerpos. Las diferentes hipótesis. Hasta ahora, lo que nos ha arrojado, lo que vemos por la tele, es que los chicos pasan el puente. No sabemos si los chicos cruzaron fehacientemente al descampado, porque no lo pueden probar, porque no se los ve a los chicos ingresar al descampado. Que alguien me discuta que los chicos entraron al descampado, eran habitué. Pero ese día entraron, sí o no. No se puede probar. Y lo que no se puede probar, se duda. ¿Los encontraron ahí? Sí, los encontraron ahí. ¿Encontraron el lugar del hecho? No, porque no era donde los depositaron. ¿Se incendió el lugar del hecho? No podemos probar que se haya incendiado el lugar del hecho. ¿Se incendió el campito? Sí, se incendió el campito. ¿Era el lugar del hecho? No se puede probar que fuera el lugar del hecho, como no se puede probar que no lo fuera porque se incendió. ¿Me explico a dónde quiero llegar? Todas las pruebas son circunstanciales. No se puede probar una cosa como no se puede probar la otra. A Paloma la seguían por GPS. A Paloma monitoreaban las conversaciones que tenían. Lo dijo Omar. En la conferencia de prensa del velorio dijo, yo miré los chats que a Paloma hablaba con Josué en la computadora. Eran cosas normales. O sea, ellos sabían lo que estaba hablando Paloma por los chats. Y la seguían por GPS y sabían dónde estaba Paloma. Entonces necesito explicarles más. Porque esta gente tiene que ir a una testimonial, al menos. Porque ellos sabían a dónde estaba la nena y dónde normalmente iba la nena con Josué. ¿Por qué no la fueron a buscar ahí? Desde el minuto 1. ¿Porque será que no estaba ahí en el minuto 1? ¿Apenas desaparecen? ¿A las 10 de la noche?
A las 10 de la noche, cuando van los papás de Josué, a buscarlo, porque no llegaban los chicos, ¿por qué no fueron ahí? ¿Por qué no fueron ahí? ¿Mm? Si ellos sabían a dónde iba. Si ellos veían los chats de Paloma en la computadora. Si ellos la seguían por GPS. ¿Por qué no fueron ahí? ¿Por qué plantaron el auto rojo? ¿Por qué dijo Omar que la vio? Lo dijo en el chat de cuando estaba hablando Soria. La vio 10 horas antes de que la vean los médicos. ¿Por qué dijo que fue abusada si no se puede determinar por la autopsia que fue abusada? Igual que este caso fue abusada. Entonces puedo seguir hablando 1 hora de las inconsistencias a las declaraciones de Omar. Yo hago una pregunta. El fiscal no ve todo esto, ¿no? El secretario del fiscal, la secretaria del fiscal, algún empleado del tribunal no ve nada de todo lo que dice este hombre. Perdón. No dice nada. Nadie ve nada de lo que declara, no declara. En público, en las entrevistas, a ver, por mucho menos te llevan de las pestañas. A que si yo salgo y digo, maté, qué sé yo, cualquier cosa. Vi que estaban traficando droga acá en la esquina de mi casa. Voy a dar un ejemplo. No vi nada, por las dudas. Mañana me golpean la puerta y me llega una notificación. Señora, ¿usted dijo en público, en un video de YouTube, que vio que estaban traficando droga en la esquina de su casa? ¿Puede comprobar lo que dijo? Va a llegar, ¿eh? Y a este hombre no lo citan. Después de decir semejante animalada y que dejar que dijeran las animaladas que dijo Osorio ahí, porque son vivos, dicen todo lo que dicen en un programa que no se puede reaccionar porque el creador de contenido te denuncia el video. No es ningún tonto, Osorio. No sé cómo haces para dormir de noche. No sé cómo hace ninguno para dormir de noche después de las cosas que dice. Voy a seguir con esto y ya voy a ir terminando el video. Después les voy a hacer otro del resto de cosas de las denuncias que le mostré, que hace de al otra y todo eso, porque no quiero hacer videos muy largos. Bueno, el último día que vi a la señorita Periné fue cuando vino un amigo suyo, Sergio, el hombre de la inmobiliaria, Sergio Domínguez creo que era, al que no podía dejar subir porque no me mostraba su identificación y me decía en francés que no me entendía, relató el acusado. El imputado expresó que cuando la víctima bajó para autorizar el ingreso, perdón, se me zafa, para autorizar el ingreso de su amigo, el hombre le dijo en castellano, perdóname, era una broma. Y le dio el número de pasaporte que asentó en los registros a las 22:50. Los pesquisas establecieron que ese número de pasaporte asignado a Sergio era similar al que había sido anotado unos meses antes en otra visita asentada, aunque tenía los 2 últimos números cambiados. A ver, puede ser verdad, no sé si había cámaras en ese edificio. Cuando los jueces le preguntaron ayer sobre los supuestos errores cometidos en el libro, el acusado contestó, soy bruto, no me entran todas las cosas en la cabeza, no fui preparado como personal de vigilancia. Me dieron el uniforme y después hice lo que pude. Soy ignorante porque no estudié y me dediqué a trabajar. Otra de las pruebas en contra de Olivares es que una amiga de Periné llamada Melanie contó a los investigadores que horas antes del crimen fue acosada por el custodio en el ascensor. Sobre este incidente, Olivares dijo que la chica mintió y contó que se subió al ascensor para revisar un desperfecto, que las puertas se cerraron y descendieron al subsuelo sin presionar ningún botón. Esto también se podría haber comprobado. En el subsuelo abrí la puerta que lleva llave y la hice descender para tomarnos
el otro ascensor solo por precaución y al llegar nuevamente a planta alta, ella se fue. No sé por qué miente, dijo entre lágrimas Olivares. A ver, le voy a dar el beneficio de la duda, pese a que la justicia lo condenó, porque todas estas cosas se pueden peritar y comprobar. No sé si se hizo la confirmación. Y que en una investigación los testigos también pueden mentir, ¿sí? Porque muchas veces también nos sentimos intimidadas o acosadas. A ver, te encerrás en un ascensor que se rompe o que funciona mal y te lleva el de seguridad hasta el subsuelo. Y yo también, con 45 años, me voy a asustar. Pero no me pasó nada. Entonces, ¿fue idea mía o eso es lo que pasó? ¿Me explico? Porque te puede pasar que se te rompa el ascensor y que te lleve, bueno, vamos a subir al otro por las dudas. Puede pasar, eso se podría haber comprobado mediante una pericia técnica del ascensor, de que fallaba. Todo eso se puede comprobar. ¿Por qué tienen tan pocas ganas de trabajar? Bueno, también se aseguró que nunca se investigó a las amigas de Periné, porque según él, tanto Melanie como la otra chica llamada Audrey tenían llaves del departamento pese a que ellas lo negaron. ¿Por qué no se investigaron a las amigas de Periné? Cuando en la otra nota que leímos decía que había ADN femenino. ¿Por qué no se las revisó a ver si no tenían rasguñones en el cuerpo de esas chicas? ¿Mm? No se olviden de Ángeles Rawson, que Mangieri tenía rasguñones. ¿Sí? ¿Por qué no se peritó todo? Por eso quiero hablar. Quiero que me cuente todo lo que él vivió. Puede ser culpable. La justicia lo determinó así. Pero también puede haber malas investigaciones que metieron preso a un inocente. Porque no sería tampoco la primera vez que pasa. El debate está previsto que se extienda hasta el jueves. Desfilarán 50 testigos. Pero trabajaba en la empresa, bla, bla, bla. Periné, 22 años de Periné, 25 tiene otro. Fue allá asesinada cuando llegó al departamento, bla, 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 bla. La autopsia determinó que la chica había muerto asfixiada luego de ser golpeada y detectó que tenía restos de semen en los genitales, aunque no había signos de defensa en su cuerpo. Eso es otra cosa que yo leí en varias entrevistas mientras buscaba esta información. Dice, también pudo haber sido que la chica tenía relaciones sexuales con alguien y que la descubrió la esposa o la pareja de este hombre y la mató luego de tener relaciones sexuales. Podrían haber sido relaciones consentidas y luego una persona la mata. Una mujer, porque había ADN de mujer también. O sea, puede ser cualquier cosa. Pero si no se investiga bien, es lo que le decía Osorio, se ajustó la evidencia para que fuera el vigilador el homicida. Y si se hubiera investigado el ADN femenino, se le hubiera sacado una muestra de ADN a Sergio, a la gente del edificio, a las amigas que tenían llaves según este hombre. Si el resultado hubiera sido otro, ¿qué les parece a ustedes? ¿Saben lo que me hace ruido a mí? Es que el nombre de Pablo Salvador Olivares esté en el blog del pastor y que sea la misma carátula que lo que él intenta imponer. Intentó al principio y ahora vuelve a intentar imponer el homicidio, crímenes causa porque violaron a Paloma y que Josué fue una víctima colateral de tratar de defenderla. Eso es lo que me hace mucho ruido. Estoy media cruzada, a ver, perdón. Ahí está. Eso es lo que me hace ruido. En el blog del pastor lo voy a volver a mostrar. Está acá. Pablo Salvador Olivares. El año 2004. Junio. ¿Sí? Junio del 2004. El caso fue en abril del 2004. Y acá está el nombre
este muchacho, que no lleva a nada. No lleva a nada. No lleva a nada. Pero el único Pablo Salvador Olivares relevante, el único Pablo Salvador Olivares relevante fue este caso. Pablo Salvador Olivares condenado por el homicidio de Periné Bermond, homicidio criminis causa, violación, seguida de muerte, de Florencio Varela, y que asistía a las iglesias. Repito, por favor, si alguien conoce a la familia o al abogado y les interesa charlar conmigo, me encantaría conocer su versión de los hechos. Me gustaría conocer la versión de ellos de los hechos. ¿Cómo seguimos a partir de acá, ¿Cómo seguimos? Bueno, tuve que cortarlo y hacerlo porque después, porque se me había trabado el OBS, me fue bastante complicado la última parte. Justamente cuando estaba cerrando el video se me trabó todo, así que tuve que grabar este último pedacito. Había salido todo fritado el audio, no quería cerrar el video así. Les estaba diciendo que cómo seguimos después de estos 3 videos, ¿no? Les estoy debiendo lo de Alotra, ¿sí? Todo lo voy a hacer bien detenidamente, un poco más explayado, si no se me iría 1 hora larga más este video y no quiero hacerlos tan largos. Ya hice uno largo y la verdad que es complicado. Aparte se cansan también, muy largo se cansa, ¿o no? Así que recapitulemos. ¿Qué es lo que vimos? Las actas adulteradas de una iglesia que no existe, que no tiene fichero de culto. No me voy a cansar de repetirlo. Si no existe para la ley, no existe. Omar tampoco es pastor. Bueno, no está debidamente registrado. Lo siento mucho, pero es así. Dígame lo que quiera, pero la ley es la ley. Ley de 1978 de Videla. La iglesia se constituye. Lo vuelvo a repetir, compro un libro de actas en cualquier librería y lo hago yo. Pongo que tengo una iglesia acá en mi casa y listo. No hace falta que sea más explícita, ¿no? Creo que ya lo expliqué varias veces. Los nombres que fueron agregados posteriormente, después del 2000, no quiero decir una fecha exacta, pero no fue en el 83, fue mucho después, fue después del 2000. Hay múltiples testigos que dicen que Omar tenía una vida bastante libertina, y él mismo lo dice, que el Espíritu Santo lo ordenó pastor en el 2000. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué beneficios podría tener con un fichero de culto Omar? Ya les conté. No declarar ganancias, no declarar bienes personales, poder recibir donaciones. En un momento se dijo que este hombre hacía imposición de manos y se quedaba con propiedades, con vehículos. Se dijo, no tengo pruebas. Si tuviera pruebas las presentaría en la justicia. Pero un fichero de culto le serviría para quedarse con esas propiedades de hacer esas cosas. O sea, siempre en su puesto. Para que después no me vengan a decir nada. Que son turbios él y su mujer, porque su mujer sabe lo que hace. Ella está sabiendo todo lo que hace. De la forma que se compró esa casa también es bastante turbia. Nos está quedando pendiente el paradero de Dextre, perdón. De Jaime Dextre. La versión de la vecina de Zavala.
No sé si sigue viviendo ahí o no. Toda esta información yo se la mandé a Diego, ¿sí? Todo. ¿Y qué más? Esta entrada en su blog personal de Pablo Salvador Olivares, que casualmente es de Bosques, de Florencio Varela, perdón, que casualmente es de Florencio Varela, que concurría a una iglesia, él lo dice. Me gustaría saber también, repito, tener contacto con la familia, con él, con el abogado, para conocer la versión de ellos. Una mala investigación lo ponemos entre signos de preguntas. Un ADN que no fue concluyente, que no lo indicó y en algunos casos lo descartó, muestras de ADN, que fue condenado Pablo Salvador Olivares por homicidio criminis causa, por abuso sexual. Sin ADN, solamente con testimonios y con pericias psiquiátricas y psicológicas, que dice haber sufrido un abuso. Y sin embargo todo esto estaba en el blog del pastor. El nombre ese aparece en el blog del pastor. Podría poner un cartelito de momento conspiranoico, pero en este caso todas las cosas hacen ruido. Todas las cosas nos resultan raras y usamos mucho la palabra raro en este caso. Los dichos de Omar, de Alicia. En pleno velorio diciendo Omar, ustedes se acuerdan de todos los videos, ¿no? Que el subcubo y el incubo son los que se apropian de los cuerpos de las personas y producen estos hechos delictivos. Y que no podés poner en la causa que el crimen fue por culpa de esos bichos. Algo así dijo, ¿no? Ustedes se acuerdan. No me voy a poner a ponerle el corte específico porque la verdad que es infumable el tipo este. Y la justicia tiene mucho material para investigar. Porque todo es turbio. Porque sabiendo a dónde normalmente iba la hija, no fueron a buscarla directamente. Porque desviaron. Porque dijeron ellos lo del auto rojo. Esas hipótesis plantadas que después resultaron falsas. Los chicos subiéndose a un auto. Todo salió del mismo lugar. Podríamos hacer un video de 20 horas tranquilamente explicando una por una las contradicciones de Omar, las contradicciones de Alicia, las contradicciones del propio abogado, que al principio dijo que las heridas eran defensivas y que Paloma en la lucha se había roto una uña y después se retractó diciendo que no, que era algo normal. Si figura en el informe de autopsia para el médico forense, seguramente fue relevante esa uña. Decir que los chicos tenían alcohol en sangre, ¿por qué? Ahora dicen que le podrían haber vendido el alcohol por ahí, que nadie lo va a decir, y que podrían haber estado teniendo relaciones. La verdad que todo para que se ajuste a la teoría de que fue un solo fisura, un solo aleatorio, un SUDES aleatorio, que el motivo era el robo o el abuso y que como no pudo concretarlo los mató para que ajuste. Sin embargo, hay muchas cosas que no se ajustan con esa teoría. Por ejemplo, que los chicos no se pudieron defender, que ese SUDES es un sujeto desconocido, se acercó lo suficiente como para propinarle los golpes en la cabeza sin que los chicos pudieran defenderse. O sea, era alguien muy conocido y a los que los chicos no le desconfiaban, no le tenían miedo o no esperaban que los atacase. Uno o más.
Porque en la teoría de Osorio pareciera que quiere implantar que es uno solo. Porque si los chicos se ven rodeados de 2 o más sujetos, se pondrían a la defensiva y al primer movimiento se hubieran intentado defender. Ahora sí son defensivas las heridas cuando al principio no lo eran, según el mismo abogado. Entonces nada cierra. Cuando la reconstrucción en el marco teórico de la que habla Osorio es tirada de los pelos. ¿Por qué es tirada de los pelos? Para que ajuste a un ataque a un ataque fortuito, a algo que fue al azar. Nos hace más ruido todavía, nos resulta más raro todavía. Porque ese atacante fue directamente a producir golpes en la cabeza que produjeron la muerte de los chicos. En lugares específicos, para aturdirlos y someterlos. Que no es alguien que haya improvisado. No solamente eso, sino que no dejó rastro. Pudo mover los cuerpos, ocultar sus huellas, ocultar el rastro, llevarse los teléfonos, el morral de Josué. Los chicos lo conocían lo suficiente como para no temerles y dejarlos que se acerquen. Nada de lo que dice el abogado tiene sentido. ¿Por qué ahora? Decir que no se puede probar que la hayan abusado. ¿Sabe que eso es mentira, doctor, no? Y desafío a cualquiera de los youtubers a llamar a un médico forense a que diga si realmente luego de 72 horas, que es cuando se le hace la autopsia a Paloma, se puede determinar o no el abuso. Ahora sí es abuso, cuando en su primer momento los médicos dijeron que no había abuso. ¿Por qué recapitular sobre esto? ¿Por qué manchar el buen nombre de Paloma? Cuando despotricaba sobre la virginidad de su hija, este hombre, cuando en otra entrevista que le hicieron a Marcelo, estaba ahí el pastor en el chat diciendo no manchen la memoria de Paloma, y mientras Osorio la paseaba por el barro totalmente, no decía una palabra. Le decía hola mi amor a su esposa, que también estaba en el chat, una madre que, escuchando las barbaridades que decía de su hija, no decía una palabra y lo único que le importaba era que no usaran el nombre de Paloma para fines políticos. No le importaba cómo estaban destrozando la reputación de Paloma. No le importaba. A ninguno. La única manera de que manchen la reputación de Paloma para ellos es cuando se los ataca a ellos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar de ustedes? Pseudo padres. No les puedo decir ni siquiera pastores porque no lo son, porque no tienen registro de culto, porque no figuran en ningún lado y para la ley no son pastores. No tienen iglesia, no tienen doctrina. Y como padres dejan mucho que desear. Porque estaban más preocupados por limpiar su imagen, están más preocupados por limpiar su imagen que por ver quién realmente mató a su hija y a Josué. Están preocupados por lo mediático, porque su iglesia trascienda, porque llevar la palabra de Dios. No me olvido a Alicia gritando adelante del cajón de su hija sin tener en cuenta que en cualquier momento se podía caer. Esto lo declaró Alejandro, el de la morguera. Reclamándole a los medios que por qué no vinieron antes. ¿Cuántas cosas extrañas vimos a lo largo de estos 7 meses? No son extrañas.
A todos nos hace ruido. No sé hasta cuándo la justicia puede hacerse la sorda. La justicia tiene que ser ciega, pero es increíble que se esté haciendo la sorda. Porque no puede ser que no escuche todo lo que han dicho estos padres. Y que no los hayan llamado a declarar, para que den explicaciones de las distintas versiones que dieron. De por qué Paloma dijo que se había ido al cajero y que ya volvió. Y sin embargo Alicia dice que volvió a las 10 de la noche. O casi las 10 de la noche. Que no hayan dado explicaciones de dónde estaba Omar. Santiago. Nadie. En una investigación, sobre todo de niños, el círculo íntimo es el primero en investigarse. El comisario Oviedo sugirió a Bustos Rivas secuestrar el teléfono del padre al ver actitudes muy extrañas. No se hizo. Se fue Bustos Rivas, vino provisionato y siguió sin hacerse. Entonces, se hicieron muchas cosas mal. Pero eso no es excusa para seguir haciéndolas. Eso no es excusa para no investigar más a fondo, para no someterlos a pericias psiquiátricas y psicológicas. A todos, incluyo a la familia Salvatierra. Dice que ellos no se van a ofender, porque lo que quieren es justicia. Porque sus relatos sí se sostienen en el tiempo. José dijo siempre, pasé por ese lugar y los chicos ahí no estaban. Alguien los puso ahí. Que hacía mucho calor y que podrían ser muchas horas las de muerte, pero también podrían ser menos de las que creemos por la aceleración de la descomposición en el calor. Y si estaban en un lugar encerrado, como el baúl de un auto, que tampoco se encuentra un auto que pasó por la escena, que misteriosamente lo robaron, supuestamente, desaparecido. Hay muchas cosas, muchísimas cosas. Y no recuerdo bien quién me dijo. Lo que importa es lo que sucedió después. Y no. ¿Saben por qué? Porque el punto final fue la muerte de los chicos. Hay que entender todo lo que ha pasado antes para entender por qué los chicos mueren. También lo escuché decir a Osorio que no importaba el motivo, que había que tener a los sospechosos. Sí, los motivos te ponen carátulas, Osorio. Te ponen agravantes. Puede pasar de homicidio simple a homicidio involuntario a un homicidio intencional o premeditado. Agravado por. Seguimos diciendo que las armas son las piedras cuando sabemos bien que no fueron las piedras. Lo expliqué un montón de veces. Con la cantidad de golpes que tenían los chicos en la cabeza tendría que haber tenido pelo, cuero cabelludo. No necesito ser tan cruda para que ustedes entiendan lo que les estoy tratando de transmitir. ¿Por qué tienen que mover las evidencias para que se ajusten a sus relatos, cuando en realidad tenemos que recoger toda la evidencia posible y tratar de armar una hipótesis viable, certera? Porque si todos los caminos conducen a Roma, y esto es un buen anagrama, porque si todos los caminos conducen a Roma, no vemos si Roma no tuvo algo que ver. Los dejo pensando, les agradezco. Se van a estrenar uno tras de otros videos, el 2 y el 3. El siguiente lo voy a hacer con más paciencia, quería terminar estos. Esta información yo la envié, no fue escuchada, y bueno, tal vez así sí, cuando la opinión pública, ojo, no me creo importante, no soy nadie, apenas una triste estudiante de criminalística. Pero ustedes sí son importantes. Ustedes, el público,
están del otro lado exigiendo justicia igual que nosotros. Y estamos acá para que el ruido llegue a más gente, a más oídos, para que esta causa no se archive igual que tantas otras. Sean libres de compartir, de poner like, de comentar. Lo voy a hacer todo el tiempo que pueda. Se me complica porque yo no gano plata de esto, así que ustedes ven que no hay Mercado Pago, no hay PayPal, no hay nada. No está ni siquiera monetizado tampoco el canal. Tengo otras formas de... O sea, no tengo trabajo fijo o trabajo es formal, pero tengo otras formas de ganar plata, que es esporádico, pero bueno, estamos en Argentina. No lo hago por eso. Lo hago porque tengo un hijo de 14, y uno de 12, y uno de 8. Y porque es una vergüenza que en la Argentina siga habiendo este tipo de crímenes y que sigan siendo impunes. Así que sigamos haciendo ruido, gente. Sigamos pidiendo justicia por Paloma y por Josué. Justicia por Josué y por Paloma. Y agradecerles a todos. No quiero nombrar a nadie, hay mucha gente que no quiere que la nombre. Hay otra gente que están siempre, te mandan un mensajito de buen día, ¿cómo estás? Mi corazona. Mucha gente del otro lado que siempre está mandando mensajes a un grupo de amigos que lo tengo abandonado, pero es porque no me da el tiempo. Honestamente no me da el tiempo. Me encanta estar, pero no me da el tiempo. Les mando un beso grande. Tengo que pedirles algo. No Estoicismo es un canal nuevo que abrió que tiene unas citas muy buenas. A mí me gusta mucho todo lo que es estoico. Así que les recomiendo que vayan y se suscriban y que miren los videos porque tienen muchas enseñanzas muy lindas. Le voy a mandar un beso grande a Noé. No Estoicismo se llama el canal. Yo lo voy a dejar en la descripción si ustedes quieren. ¿Qué quieren que les diga? Sigamos pidiendo justicia por los chicos. No dejemos morir el caso, por lo menos en los medios de stream. Y abogados, lávense la boca antes de hablar de los chicos. ¿Sí?